Bienvenidas y bienvenidos a la charla sobre aportes recientes en el análisis de abusos eclesiales, desafíos, avances y nuevas categorías. Voy a darle pase a la profesora Paola Polo para que haga la presentación. Muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes a estas conferencias. Gracias también por su presencia. Para comenzar, damos la palabra a la doctora Birgit Weiler, quien es profesora del Departamento de Teología de la PUC y miembro de ICALA, quien junto con la PUC son nuestros auspiciadores. Adelante, Birgit. Muchas gracias, Paula. Muy buenas noches con todos y todas. A nombre del Departamento Académico de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialmente a nombre de la doctora Véronique Gautier, que es la encargada de nuestro departamento, y a nombre al intercambio cultural alemán-latinoamericano y CALA, yo les quiero dar una muy cordial bienvenida. Y me dirijo con un saludo especial también a los representantes de los diversos consejos de ICALA y los alumni de ICALA que también hoy noche nos acompañan. ICALA financió a través de becas el estudio, así llamado el estudio exploratorio, sobre el abuso sexual en las iglesias de Perú y Argentina. Análisis y recomendaciones desde las experiencias de las víctimas. Este estudio tuvo como objetivo general ahondar en la problemática de los abusos en la Iglesia Católica en América Latina desde la narrativa y la experiencia de las víctimas en Perú y Argentina. Como lo subraya Hans Zollner, quien presidió por varios años la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, y cito, lo primero para aprender a proteger a los menores y personas vulnerables es reunirse con las víctimas y sobrevivientes y escucharlas. Final de la cita. Con las investigaciones sobre esta temática, ICALA, que además de tener elaborado un protocolo de protección y cuidado de menores y personas vulnerables, desea contribuir significativamente a generar una cultura del cuidado de las personas, de los menores y de las personas vulnerables en la Iglesia, tanto en Alemania como también en América Latina y el Caribe, su campo de trabajo. Los resultados de dicha investigación están en la base del libro, el libro que fue coeditado y publicado este año por la doctora Véronique Gautier, la doctora Ana Lourdes Suárez y el padre jesuita Hans Zollner, que tiene en inglés el título Addressing the Catholic Church Abuse Crisis, Responses, Reform and Challenges. Los resultados investigativos y el libro inspiran también estas dos jornadas de la conferencia sobre los aportes recientes en análisis de abusos eclesiales, desafíos, avances y nuevas categorías. Varios de los autores de los artículos del libro nos acompañan también en ambas jornadas como ponentes. Como se señala en la convocatoria para nuestra conferencia, cito, desde una perspectiva multidisciplinaria, estas jornadas de hoy y de mañana presentan los resultados de dos proyectos sobre las particularidades de los abusos eclesiales en el contexto latinoamericano, con un énfasis en y de Argentina. Las exposiciones contribuirán a la comprensión de las dinámicas de los abusos y la elaboración también de estrategias de soporte a las víctimas en su difícil camino de expresar sus historias y también de reconstruir la verdad para crear condiciones reales de justicia, de reparación y también de reconciliación. Agradezco mucho a los y las ponentes de hoy y de mañana su disponibilidad a colaborar en esta conferencia, adaptándose a la modalidad virtual en la cual, por fuerza mayor, finalmente se tiene que realizar estas dos jornadas.
Estoy segura que también en esta modalidad serán nuestras jornadas muy enriquecedoras para todos nosotros y nosotras, aportándonos elementos novedosos y esclarecedores acerca de los abusos, del acompañamiento responsable de las personas afectadas en su búsqueda de justicia y sanación, y también los elementos necesarios para generar una cultura del cuidado y de la prevención. Con ello, pido a la profesora Paola Polo que nos presente los ponentes de la jornada de hoy. Antes de, muchas gracias, doctora Birgit. Antes de empezar con cada uno de nuestros conferencistas, para comentarles un poquito que cada conferencista tendrá entre 20 a 30 minutos de presentación y lo que vamos a hacer es que vamos a presentar todos, van a presentar todos los ponentes y al final ellos responderán las preguntas o lo que vaya surgiendo de parte de los oyentes. Para eso ustedes, los participantes, a lo largo de las 3 presentaciones pueden poner sus preguntas por escrito en el chat, que tenemos una compañera que nos va a gestionar un poquito las preguntas para hacer ágil todo el proceso. Bien, vamos, el orden de presentación será primero, entrará primero la doctora Veronique, luego la doctora Rocío Figueroa y luego el doctor Gonzalo Cano. Empezamos con la doctora Veronique. Veronique Lecaros es profesora e investigadora en el Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como jefa del departamento. Es doctora en teología por la Universidad de Estrasburgo, doctora en historia del arte por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Asimismo, es máster en filosofía por las universidades de la Sorbona y de Stanford. Su campo de expertise se centra en los fenómenos religiosos en el Perú, con un especial enfoque en la Iglesia Católica, los abusos en entornos eclesiales, las comunidades religiosas, la secularización y la conversión religiosa a las iglesias evangélicas. Es autora de varios artículos académicos y capítulos de libros y libros, entre ellos La conversión al evangelismo. Es autora y editora en 2024 de Abuse in the Latin American Church. En 2019 ha sido Tinker Visiting Professor en la Universidad de Stanford. En el Arzobispado de Lima, Veronique Lecaros preside la comisión de escucha que atiende a las víctimas de abusos en entornos eclesiales. Le escuchamos, doctora. Muchas gracias, Paula, por estas palabras. Agradezco a ICALA que nos ha dado la oportunidad de hacer la investigación 2 veces y que está auspiciando este evento que debió ser presencial, pero que desafortunadamente, por razones exteriores a nosotros, no ha podido ser. Y y en nombre de la Católica, de la Pontificia Universidad Católica, les agradezco a todos los que estén presentes hoy día. Lo que les voy a presentar está basada en la investigación que hicimos gracias a ICALA y, como bien lo dijo Birgit, escuchando a víctimas y tratando de entenderlas para que eventualmente se logre apoyar. Voy a poner un PowerPoint, no sé si puedo compartir. Ya, bien. Ya. Ya. Bueno, hoy día quisiera presentarle unos aspectos de los abusos. Como bien saben, los abusos pueden ser abordados desde diferentes fuentes: sociología, teología, psicología, y quisiera abordarles desde
ciertas imágenes de Dios, ciertas imágenes de la iglesia que propician los abusos. Entonces, me voy a centrar sobre todo en el Perú y entonces presentándole eh, a casos de abusos en parroquias pobres y algo introducir sobre comunidad. No me voy a expandir sobre el tema de comunidades porque Rocío y Gonzalo van a desarrollar este tema. Quisiera insistir que en el Perú existen muy pocos casos de abusos que se conocen en los medios, salvo el caso Sodalites, del cual vamos a escuchar largamente más tarde con Rocío y Gonzalo. ¿Cómo entender a la vez esto no quiere decir que los abusos no existen, pero cómo entender esta presencia de abusos que no se dicen y cómo funciona la iglesia? Lo que es esencial es tomar en cuenta que la iglesia en el Perú tiene un inmenso prestigio, compensando las múltiples deficiencias del Estado peruano, ¿no? Ahí he puesto algunas imágenes que ilustran cómo la Iglesia fue la primera institución en reaccionar cuando estuvimos en la crisis del COVID-19. También la Iglesia muy presente en el campo de la educación. Aquí estamos en la Pontificia Universidad Católica del Perú y sin querer hacer propaganda, pero así lo dicen otros que nosotros, somos los mejores en el Perú. También estoy ahí poniendo fe y alegría una asociación que formado por los jesuitas, pero que tiene éxitos entre los más pobres, eh, que tienen más de 80.000 estudiantes. O sea, es un aporte significativo y podemos multiplicar los ejemplos en términos de educación, de salud y atención en diversos campos. Donde no llega el Estado, sí llega la Iglesia. Otras imágenes para que sea claro. He puesto estas estadísticas que no vienen del Latino Barómetro. Esto representa a toda América Latina, la iglesia que goza de un inmenso prestigio comparado a las demás instituciones en América Latina. En el caso del Perú está entre los más importantes, 63%. El caso de Uruguay se entiende en la situación particular de secularización de Uruguay. El 31% de Chile se entiende después de la gran crisis de los abusos, que ha sido como un tsunami. 20% de los chilenos que se autoidentificaban como católicos han dejado la iglesia y el 30% de Argentina lo dejó a mi amiga Ana Lourdes. O sea, para mañana si tiene algún deseo de preguntar por esto. Les he puesto en la comparación con otras instituciones. En el Perú nos sorprende, el Congreso partidos políticos están a 7%, ahora quizás aún más, comparado con la Iglesia, ¿no? Hay que entender la popularidad del prestigio de la Iglesia en término relativo. El Perú es el país que tiene más partidos políticos después de Brasil y probablemente los vamos a ganar en el ranking para las próximas elecciones. Interés en la política, poco o nada, 2/3 de la población y considerarse religioso, 2/3 de la población, proporción invertida, ¿no? Entonces, esto quisiera insistir, una población creyente, una población para la cual la religión es muy importante, la iglesia y las iglesias son muy importantes y gozan de un inmenso prestigio. Bueno, entonces vamos a abordar primero el enfoque propicio a los abusos de manera general
Y el problema lo vamos a abordar a partir del tema de la autoridad en la iglesia. ¿Cómo se piensa la autoridad? ¿Qué significa la autoridad? Y cómo se ejerce, ¿no? Quisiera antes que sea muy claro que tengamos presente que a medida que han ido saliendo casos de abusos, no hay un espacio de la iglesia que se pueda salvar. En todos los espacios han habido casos y casos estrepitosos, ¿no? Que, que han, digamos, golpeado muchísimo y cuestionado muchísimo desde en los últimos 20 años, ¿no? Desde que el Boston Globe empezó con las revelaciones en 2002. Entonces, les he puesto ahí el Código de Derecho Canónico que sobre la obediencia, que se dirige especialmente, digamos, más a las comunidades, pero también válido para entender lo que ocurre entre el clérigo y la población, ¿no? Y quisiera insistir sobre esta idea de los superiores que hacen, esto me parecen palabras, perdón, que me parecen palabras esenciales que hacen las veces de Dios. Superiores que están en lugar de Dios, que están en representación de Dios, y a los miembros se le pide de ser obediente hasta la muerte. O sea, un seguimiento de Cristo que implica lo más absoluto hasta lo último, ¿no? Y esta asociación de superiores y sacerdote con Dios lo podemos ver también para los clérigos, y estoy citando las palabras de San Juan María Vianney, el patrón de los sacerdotes diocesanos, de los sacerdotes en general, perdón, quien vivió en el siglo XIX, justo después de la Revolución Francesa, o sea, en una Francia descristianizada con unas tensiones con la Iglesia y una restauración, o sea, un contexto histórico muy particular. Y un estilo, obviamente, del siglo XIX. Oh, qué grande es el sacerdote si supiera lo que es moriría. Después de Dios, el sacerdote lo es todo. Citado por el Papa Benedicto en el año para iniciar el año del sacerdocio, y también retomado en el informe de Australia sobre abuso. Otra vez esta asociación, ¿no? El sacerdote, Dios, representación de Dios. Y estas palabras se reencuentran en víctima. Una víctima que hemos entrevistado, acosado por un sacerdote, nos decía, él era como Dios para mí. Les he puesto una definición del clericalismo que me parece una de las mejores, retomado en el informe de Australia, Thomas Doyle, el dominico teólogo Thomas Doyle, quien habla del clericalismo, que habla del clericalismo a partir de las dinámicas personales y sociales, ¿no? No es solamente un fenómeno personal, y que implica un estilo autoritario de liderazgo, ¿no? Este estilo autoritario va con una cosmovisión. Guarden a la mente esto, regresaremos a esto a la conclusión, y también una identificación de la santidad y de la gracia. También guarden esto presente a la mente, lo voy a desarrollar en un segundo. Entonces, este lugar excepcional del sacerdote que el propio Papa Francisco, quien dice que vivió una conversión a la problemática de los abusos después de su visita a Chile, que fue muy problemática, para no decir bueno, casi un fracaso, ¿no? Y el Papa Francisco habla de una escisión en el cuerpo eclesial, es decir,
el sacerdote, el superior hasta cierto punto, se separa, se divide, existe fuera de de los laicados. No es una percepción, obviamente, del pueblo de Dios tal cual la teología que desarrolló el Concilio Vaticano II. Entonces, para regresar a este tema de santidad y gracia, tal cual lo decía Thomas Doyle, y tal cual lo ha presentado el teólogo Christophe Theobald. Christophe Theobald, comentando un libro de Hans Joas, El poder de lo sagrado, apunta a algo muy percutante, ¿no? Muy impactante, que existe una confusión secular entre sacralidad y santidad, ¿no? Esto quiere decir que lo que es sagrado es considerado santo, lo cual no es obvio, pero es una forma de pensar que se ha ido tejiendo en el cristianismo. Ahí la Biblia también hace esta asimilación entre Dios, que es sagrado, pero que también es tres veces santo, ¿no? Creo que ahí se está jugando, está la piedra angular de esta asociación entre sacerdote superior, que tienen este aura de sagrado y por lo tanto adquieren este aura de santidad y de ser éticos, ¿no? Y ahí les he puesto un testimonio que no viene de los nuestros, pero eh, que hubiera podido también ser de los nuestros. Viene de la investigación que se hizo sobre Jean Vanier y el arca, y marcado por el falso misticismo de los hermanos Felipe. Por su total consagración a Dios, dice una víctima, estos sacerdotes y figuras religiosas solo podían ser vistos como individuos intachables y santos. Me gustó mucho esta oración porque precisamente vemos esta confusión entre sagrado y, ética, ¿no? Santos ser éticos. Casos de abuso en parroquia que investigamos realmente gracias a ICALA, lo cual no fue con toda franqueza fácil, porque las víctimas no quieren hablar y se entiende en este contexto de prestigio de la Iglesia y otros factores que ahora les menciono. El Papa Francisco, ahí le he puesto una imagen que ilustra cómo la crisis de los abusos impactó en Chile. Ahí ven la audiencia casi, el campo casi vacío. Papa Francisco diciendo, decir no a los abusos es decir un no enfático a toda forma de clericalismo. Entonces, aparte de sus éxitos proyectos, aparte de esta hoja de santidad, y hay factores que refuerzan el poder de los sacerdotes y el alejamiento y la zona de impunidad, ¿no? Esto viene a ser la impunidad. Una mujer, una señora, que fue abusado a los 8 años por un sacerdote norteamericano. Todos los nombres obviamente son transformados. Eh, a este sacerdote le gustaban las chicas de 8 años. Bueno, ya, ustedes pueden imaginar lo horrible que es escuchar estos testimonios. Logramos entrevistar a 2 mujeres y estas 2 mujeres no lograban hablar del abuso, aunque hubieran pasado 30 años,
porque pensaban que a ellas les iban a acusar de ser provocadora, ¿no? Toda la imagen de Eva, que es la provocadora, la responsable, por ahí está en nuestra mente y perdura, sigue, aunque la niña tenga 8 años. O sea que el machismo refuerza el campo de impunidad, refuerza el prestigio de los sacerdotes. Ser hombre es más que ser mujer, tomando en cuenta que en la iglesia muchas de las personas que están son mujeres, hay una mayoría de mujeres. También en un país como el Perú debemos pensar que los sacerdotes pueden, no digo todos, por favor, pueden tener acceso a recursos que no tienen la mayoría de las personas. Algunos, muchos, lo usan muy bien, pero otros lo tienen y el tema no es solamente que lo usen bien, lo usen mal, en fin, el tema es que es la discrecionalidad con la cual lo pueden usar. El derecho canónico no exige vigilancia. Aconseja, pide que haya consejos, pero, en fin, hay maneras y maneras de funcionar. Entonces, estamos hablando de las víctimas del padre Lorenzo. Y notar, la señora Azul dijo, el padre Lorenzo era un ángel, esta figura divina de nuevo, ¿no? Y los abusos hemos encontrado también esta forma en que el sacerdote toma el lugar de Dios para decir lo que hacemos es normal. Ahí pueden darse cuenta de la confusión que puede generar hacer algo que la persona siente que no es correcto, pero eh, el sacerdote le dice a Dios le agrada. Se dan cuenta la perturbación profunda que hace en el corazón del ser humano pervertir la conciencia. Esto es una perversión de conciencia y la imagen de Dios. Y cuando las niñas hablan que van a contar todo a su mamá, la reacción del sacerdote, que es una reacción que hemos visto en varias, muchísimas eh, eh, entrevista a víctimas. Obviamente, en este campo no puede haber un análisis cuantitativo porque estamos hablando de casos, ¿no? No es algo que la gente habla con gusto, que podemos hacer encuestas así de sencillo. Entonces, cuando las niñas dijeron que iban a hablar, el sacerdote dijo, ¿a ti quién te va a creer? Esta sensación de superioridad, de estar al final con una hoja divina por encima de todo, ¿no? Y bueno, la situación se zanjó con las mamás que dijeron a las niñas, bueno, no digas nada, este tipo de cosas ocurren, cállate. Y finalmente el sacerdote dando bolsas de alimentos y dando becas y las niñas obviamente sufriendo, sintiendo que su mamá les estaba vendiendo. eh, y las mamás diciendo, bueno, gracias a la parroquia podemos sobrevivir. Estamos hablando de gente en situación excepcionalmente vulnerable. Ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando de recorrido espiritual. ¿Qué pasa con estas niñas tan golpeadas? Eh, esta pregunta muy importante que podemos bien, hay preguntas, hay expresiones que encontramos universal, ¿no? Esta pregunta, Dios, ¿dónde estabas tú cuando me ocurría esto? Es la misma pregunta que se hace Marie Jotila, quien trabajó hizo un compendio sobre abusos, una teóloga francesa. Pero
ahí tiene otra dimensión. Si hay estas preguntas, hay otra forma de encarar, ¿no? Obviamente, esto implica unas dudas, un cuestionamiento de la presencia de Dios. Pero aunque no podamos generalizar por la investigación cualitativa, la dificultad de entrar en un muestreo representativo, es muy revelador que las víctimas logren reconstruir algún vínculo con Dios que no pasa por parroquias. Esto ha sido el caso de las mujeres María y Azul, que fueron a buscar apoyo entre los pastores evangélicos, que gracias a pastores evangélicos pudieron reconciliarse con Dios, con dificultades, pero reconciliarse con Dios. Otro entrevistado, Ángel, también viniendo de la calle, en fin, una situación tétrica. Ángel buscó con otros sacerdotes de otro tipo, buscó apoyo, sintió que había un sacerdote que lo escuchó que era diferente de los que habían abusado de él. Otros han ido a iglesia protestantes, ¿no? Dependiendo de la ubicación cultural de las personas. Pero importante ver que se busca a Dios, se rompe con lo que se solía practicar, que era catolicismo popular, pero se busca otra manera de acercarse a Dios. Creo que estoy llegando hablando mucho, aunque no, yo pensaba hablar poco. Unos Ojalá. minutos, Verónica, unos 5 minutos. No, ya, rápidamente. Entonces, porque estas son las comunidades que van a hablar mis amigos. Eh, Ahí quisiera atraer la atención sobre un texto de la Congregación de los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades Apostólicas, la instrucción que se llama El Servicio de la Autoridad y la Obediencia. Es un texto importante, revelador, que muestra desde San Benedicto cómo la obediencia y la obediencia a un superior que representa una figura divina ha sido presente desde los inicios del monarquismo. Los votos de pobreza y de castidad solamente aparecen en la Edad Media. No les he puesto San Ignacio, pero les he puesto una reflexión de este texto sobre San Agustín. Me parece muy interesante porque San Agustín hace la diferencia entre el objetivo de la obediencia, la persona que pide la obediencia y su estado moral. Es decir, lo principal es el objetivo de la obediencia, hacerlo eh, queriendo obedecer a Dios. Pero esta disyuntiva que nos hace pensar en la disyuntiva que hizo Agustín a propósito de los sacramentos, que son válidos aunque la persona que lo celebre no sea santa, esta disyuntivo abre la puerta a los abusos. No es lo mismo un asesor espiritual, una dirección, un superior que una celebración de sacramento. Notar que en este texto se habla de la objeción de conciencia, pero está considerado como algo excepcional. Y si uno entiende cómo la conciencia puede ser colonizada, entonces es imposible que las objeciones de conciencias sean frecuentes, ¿no? No estamos hablando de violación, sino de grooming, un grooming que puede durar meses y años. Eh, Nos van a presentar el caso de Sodalite y cómo la obediencia puede transformarse en un objetivo en sí, ¿no? Ya obedecer por obedecer. Dejo esto a Rocío que lo va a desarrollar y quiero llegar a la conclusión. La sinodalidad, una solución, o sí o no, o sí y no a la vez. Sí y no.
La sinodalidad implica un repensar de la autoridad, una reformulación, ¿no?, de estos excesos em, de autoridad. Sí puede ser una solución o puede lograr cambiar la situación, pero si se convierte en un estilo de gobierno, en una cultura eclesial, o sea, si se vuelve una disciplina y no si depende de la buena voluntad del superior. No puede ser que un superior diga, bueno, vamos a hacer sinodalidad y cuando ya no me conviene tanto, ya los escuché, ya, bueno, hago mis cosas. Ahí está, ¿no? Esta transformación, esta conversión a la cual debemos llegar. Conversión y todo lo que puede venir después, ¿no? Obviamente, porque no debe quedar solamente en un método, sino en una transformación verdadera. Y finalmente, lo que les quería mencionar, eh, em, Thomas Doyle habla de cosmovisión jerárquica y creo que no puede haber un cambio verdadero, profundo en la forma de concebir la jerarquía y la autoridad si no hay una reflexión sobre nuestro imaginario divino. Un Dios todopoderoso, un Dios vulnerable, James Keenan, un Dios subjuntivo, Dante Caputo, también Torres Queruga habla eh, de este cuestionamiento a un Dios todopoderoso. Esto es un campo teológico que queda por meditar y por pensar. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí y seguimos con nuestra teóloga Rocío. Muchas gracias, doctora Veronit, por sus aportes. Vamos a presentar a la doctora Rocío. Rocío Figueroa Alvear es teóloga peruana, catedrática de Teología Sistemática en el Catholic Theological College de Auckland, Nueva Zelanda. Tiene una licenciatura y título en Teología de la Facultad de Teología Civil y Pontificia de Lima y su doctorado en Teología es de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Ha sido catedrática en Perú, en Italia y en México. Su investigación se basa actualmente en brindar respuestas teológicas y pastorales a los sobrevivientes de abuso sexual, espiritual y espiritual en la Iglesia. Entre algunas de sus publicaciones se encuentran Cuando te vimos desnuda, Jesús como víctima de abuso sexual. Otra de sus obras, El abuso espiritual de religiosas, caso de estudio, siervas del plan de Dios, entre otros escritos más. Le damos la palabra, doctora Rocío. Muchas gracias, Paola, y gracias por esta invitación. El tema que quisiera desarrollar es sectas destructivas en la Iglesia Católica, el sodalicio y las ramas, un estudio de caso. Bien, vamos a meditar un poquito qué cosa es una secta. La palabra cultus en latín se traduce como culto y secta, usándose a menudo como sinónimos. En la Edad Media, el término secta se refería a un grupo herético que se apartaba, digamos, de la ortodoxia predominante en el tiempo. Sin embargo, a principios del siglo XX, el sociólogo Max Weber ofrece una redefinición del concepto, basándose en dos aspectos fundamentales. Primero, que una secta prescinde totalmente en su relación con el Estado, y segundo, por su organización voluntaria y no institucional, como ocurre en el caso de la Iglesia. Así, Weber vemos que establece una oposición entre Iglesia y secta. En la Iglesia uno nace, uno es parte de la sociedad en la que se inserta, mientras que en la secta la pertenencia es voluntaria y los miembros deben poseer ciertas cualidades éticas para formar parte de ella. A inicios del siglo XX, el primer criminalista italiano, César Lombroso, define a la secta como un grupo religioso involucrado en actividades delictivas. Es la primera vez que un criminólogo define una secta.
En cambio, los teólogos, por su parte, también a principios del siglo XX, definen a la secta, siguiendo un poco a Weber, como un grupo religioso que rechaza las doctrinas mayoritarias del cristianismo, mientras que los sociólogos consideran que se trata de un grupo religioso compuesto en su mayoría por conversos, es decir, personas que pertenecen a la primera generación de este grupo, de esta secta. El enfoque de Weber fue fundamental para desarrollar entre los sociólogos nuevas definiciones y clasificaciones. Se han añadido elementos que permiten definir a las sectas o los cultos en función de su tipología sociológica, sus creencias sobre la salvación o su origen. Los cultos o sectas no necesariamente surgen a partir de una idea religiosa. Algunas se agrupan en torno a temas políticos, ciencia ficción, meditación o ambientalismo. Existen cultos derivados del cristianismo, así como de tradiciones orientales. Yo me quiero centrar más en la tipología sociológica o en las creencias y en los comportamientos que caracterizan a un culto o una secta. Por ello abordaré el análisis desde una perspectiva psicológica, evaluando cómo estos comportamientos afectan a los miembros y qué dinámicas de control, manipulación o dependencia pueden estar presentes. Posteriormente contrastaré esta descripción con las prácticas observadas en las ramas del sodalicio de vida cristiana, las siervas del plan de Dios, la fraternidad mariana de la reconciliación, para determinar hasta qué punto estas coinciden con los rasgos típicos de una secta. Entonces, empecemos con una definición, dejando de lado las creencias, porque recuerden que me voy a concentrar en el tema psicológico. Peraldo tiene una interesante definición que dice: un grupo, independientemente de sus creencias, tienen una dedicación excesiva hacia una persona, idea u objeto, con un funcionamiento de grupo codependiente y en el que se ha institucionalizado una relación de dominio y control, mediante la distorsión de la información y de las propias percepciones, anulando el pensamiento autónomo, controlando poco a poco todas las relaciones personales, fomentando una dependencia excesiva, inculcando miedos al abandono, siempre en beneficio del líder o líderes y provocando un daño real o posible sobre sus miembros, la familia o la sociedad en conjunto. Esa definición de secta abarca un amplio grupo y un abanico de agrupaciones con distintos propósitos y características. Algunos académicos prefieren no llamarles sectas, sino le llaman nuevos movimientos religiosos, porque el término secta ya es peyorativo de por sí. Una distinción, podríamos decir, adicional que se ha hecho al término de sectas es el tipo, al nivel de riesgo que una secta puede representar para sus miembros. Por esta razón, algunos especialistas prefieren emplear el término secta destructiva para referirse a aquellos grupos que exponen a sus integrantes a un riesgo significativo. Entonces, una definición de secta destructiva, también esta de Rodríguez. Una secta destructiva es un movimiento totalitario estructurado jerárquicamente, ya sea en el ámbito cultural, religioso, científico, que exige devoción absoluta hacia una persona, doctrina o idea. Emplea técnicas de manipulación y control, persigue el poder o el lucro económico. Dos datos interesantes que no tenía la definición anterior. Estos grupos suelen fomentar en sus miembros una dependencia que afecta negativamente sus relaciones familiares y sociales. Los especialistas en cultos, secta, que estoy utilizando los dos términos, culto y secta de manera sinónimo, hay un especialista, Anna Richter, que señala cómo las motivaciones son buenas y positivas, pero se está ante un culto cuando los líderes carismáticos convierten la fraternidad en sociedades paralelas que parecen cielos seguros en un mundo enfermo que puede causar daño. Ella no duda en llamarlos cultos, pues los líderes manejan lo que se llama the fringe zone, ¿no? O sea, los flequillos fanáticos para manipular las características más altruistas de las personas que se unen. Un elemento que me parece interesante, que añade Richter en su definición de secta culto, es el elemento sexual. Dice que en un culto los líderes definen la vida sexual de las personas. La presión para ser promiscuo y estar sexualmente disponible
puede ser tan abusiva como el castigo de los deseos y pulsiones naturales, como sucede en muchos grupos de control rígido que imponen el celibato. Para identificar una secta destructiva es importantísimo examinar ciertos aspectos claves. ¿Cuál es el líder? ¿Qué poder tiene? ¿Cómo se estructura el grupo, la comunidad? Los recursos financieros, las técnicas de captación empleados. Al pensar en una secta, nosotros inmediatamente se nos viene quizás a la cabeza testigos de Jehová, los Moonies, la iglesia de la cienciología o los mormones, pero Peraldo destaca cómo muchas veces las sectas se infiltran en instituciones sociales legítimas para camuflarse y sacar provecho. Se introducen en foros respetables como una forma de legitimizar su discurso. Las sectas no afectan solo a las personas o a las familias, sino que también terminan afectando las instituciones sociales. Entonces, parece aquí encontrarse un vacío eclesiológico, una falta de atención a estos grupos sectarios que pueden existir dentro de la Iglesia Católica, que no solo hacen daño a sus miembros, sino a toda la institución eclesial. Otra especialista en abuso espiritual, Oakley, dice, cuando los comportamientos son extremos, comunidades eclesiales espiritualmente abusivas operan en muchos modos similares a los cultos o sectas. Algunos grupos o movimientos eclesiales comparten una cultura abusiva importante, preocupante. Por eso, por ejemplo, un exodálite en uno de los trabajos de investigación que hice señala, creo que es un tema importante discutirlo en la iglesia. Las personas son conscientes de los cultos y las sectas que han abusado a sus seguidores, pero muchos desconocen hasta qué grado esto puede suceder dentro de la Iglesia Católica. Yo recuerdo bien cuando dejé la fraternidad hace más de 12 años y conocí al que hoy es mi marido, cuando le conté y le compartí mi experiencia, lo primero que me dijo es, ¿has estado en una secta? Yo en el primer momento reaccioné muy negativamente y dije, por supuesto que no, porque en ese momento lo negué por completo. Había sido ya suficientemente doloroso para mí aceptarme como víctima de abuso sexual, más las devastadoras consecuencias que traía para mi persona, para confrontar además que había estado 20 años en una secta, o sea, ya era demasiado. Entonces, cuando en 2016 comienzo a investigar el abuso sexual en el sodalicio, empecé a enfocarme en el abuso sexual. Luego después vi las consecuencias espirituales del abuso sexual. Fue entonces como empecé a comprender que el abuso espiritual y psicológico precedían los abusos sexuales en un contexto religioso. Y sin embargo, es a la luz de las últimas investigaciones periodísticas sobre el sodalicio que el análisis se completa para quedar en evidencia que la corrupción económica del sodalicio y los millones de millones acaudalados y desconocidos por la mayoría de nosotros no teníamos idea de los millones que poseían, revela cómo el abuso sexual y espiritual fueron solo herramientas deshonestas empleadas por un grupo sectario, por una secta, que perseguía fines de tipo político y económico, como decía la definición de secta, con fines políticos y económicos. Stephen Hassan, otro especialista en cultos destructivos, lo define como cualquier grupo que utiliza métodos deshonestos para controlar la mente y conseguir sus fines, sean religiosos, políticos o económicos. Un sistema de influencia que perturba la auténtica identidad del individuo y la reemplaza con una nueva y falsa identidad. Planes, otro estudioso enfocado también en los comportamientos destructivos, define estos grupos como aquellos que a través de sus técnicas de captación y persuasión provocan una desestructuración de la personalidad, afectándolo profundamente. Esta dinámica resulta en la destrucción total o parcial de los lazos afectivos y de comunicación con el entorno social habitual. Esta desestructuración de la personalidad es justamente lo que describe el modelo BITE, ¿no? Control del behavior, information, thought and emotions. Control del comportamiento, la información, los pensamientos y las emociones. Es decir, Hassan clasifica que dice que el control mental de una secta se basa en estas 4 áreas de control. Control de comportamiento, control de información,
control de pensamiento y control emocional, con el objetivo que los adeptos se vuelvan obedientes y dependientes, esta obediencia distorsionada de la que habla Verónica. Es importante también notar que no todas las técnicas de control son negativas, ¿no? Pero cuando se vuelven perjudiciales, cuando en vez de empoderar a la persona y fomentar su crecimiento, se emplean para crear dependencia hacia las autoridades externas con fines deshonestos. Los testimonios de sodalites, fraternas y siervas revelan cómo este tipo de control afectó profundamente a los miembros. El control de comportamiento. Empecemos a evaluar rápidamente el control de comportamiento. Según Hassen, en una secta, abarca todos los aspectos de la vida. Es decir, dónde vive la persona, cómo se viste, cuánto duerme, qué tareas rituales debe realizar. En la mayoría de los cultos, el día está estructurado por horarios rígidos que dejan poco tiempo libre. En los grupos más restrictivos, los miembros deben pedir permiso para todo y dependen económicamente de la organización. Además, se exige un comportamiento sincronizado, comer juntos, trabajar juntos, estudiar juntos. Tanto en el sodalicio como en las fraternas y las siervas, los miembros muchas veces además quedaban sin estudios, o algunos no escogían qué estudiar. La persona era a veces designada a misiones donde no se había consultado a la persona. Sus intereses no contaban, ni su deseo en este proceso de discernimiento. Por ejemplo, Macarena, una exfraterna, comenta: el control y supervisión de todo aspecto de mi vida mientras vivía en la fraternidad era asfixiante. Y no solo era un control vertical que venía del fundador, las normas, pero también había un control horizontal. Hermanas que por cuenta propia o por un malsano sentido de misión y fidelidad al estilo sodalite hacían de ejecutoras constantes y cotidianas de insanas y asfixiantes reglas de comportamiento. Que si tu falda está muy larga o muy corta o muy apretada, que si ese color es muy sensual o no es sodalite, cómo poner la mesa, cómo comer, cómo caminar, cómo comportarse al conversar con un hombre, cuánto dormir, cómo descansar. Para todo había una forma correcta, un estilo sodalite de hacerlo. Nada, ningún aspecto de tu vida quedaba fuera de este estilo sodalite. Y por lo tanto, nada quedaba fuera de ser evaluado, criticado, juzgado, corregido. Sin ningún espacio para la libertad, la espontaneidad, la individualidad. O te conformabas al estilo y así eras fiel, o estabas siendo infiel a Dios y a tu identidad como fraterna. Y entonces sigue comentando, lo único que te quedaba era ahogar la propia personalidad y obedecer, porque quien obedece nunca se equivoca. Cuando salí de comunidad, después de muchos años de ser fraterna, descubrí que ya no sabía nada de mí. ¿Qué me gusta hacer en mi tiempo libre? ¿Qué cosas prefiero? ¿Cuáles son mis hobbies? ¿Cómo me gusta vestirme? ¿Qué me ayuda a descansar? Como todo había sido dirigido, me tomó mucho tiempo volver a conocerme a mí misma. Un ejemplo de control de comportamiento. Mi superiora me ordenó por obediencia teñirme el pelo después de un comentario que le hizo un sodalite. El control hasta en ese detalle personal. Entonces, este es el control de comportamiento que se refuerza además a través de una cadena de mando autoritaria, contribuyendo a la desestructuración de la personalidad. Un exodalite, Roberto, afirma cómo el control conductual lo llevó a una total obediencia y dependencia. He cargado años una autoestima muy deprimida, súper dependiente, porque eso no varió. Creo que el abuso me metió en una dependencia de la autoridad fortísima. Si mi superior me aprobaba, yo me sentía lo máximo. Si me censuraba, yo me sentía la peor porquería del universo. Yo decía, tengo 40 y tantos años y sigo dependiendo de la voluntad del superior. Me siento una persona aniñada. Esa sería la mejor descripción de mi personalidad dañada. Me he quedado dependiente de las personas. Esta desestructuración de la personalidad es muy bien expresada también por otro exodalite que dice: la experiencia en el sodalicio me hizo construir sobre mi personalidad una personalidad nueva que fallaba invariablemente a favor del sodalicio. Eso me ha generado primero la lucha para irme separando de esa personalidad enquistada que terminó en una depresión mayor justo antes de salir del sodalicio, lo cual me generó, y tengo hasta ahora, una ansiedad brutal.
caso, una exfraterna, Patricia, por ejemplo, señala en ese control de comportamiento cómo incluso vivió esta coerción en su dimensión más artística. Como soy una persona muy artista, a mí siempre se me dijo que no podía escuchar ciertas cosas, no podía cantar de cierta manera, ciertas cosas que yo expresaba de mi ser artista no eran adecuadas. Viví una fuerte coerción que hasta el día de hoy me ha generado al salir de comunidad. Estas expresiones artísticas se me fueron negadas, pues no pertenecían a la espiritualidad sodal. En fin, hay muchísimos ejemplos que voy a pasarlos rápidamente. Hay una sierva, que también es la otra comunidad, dice: la superiora tenía un régimen militar total, 9 minutos para la ducha, disciplina extrema para el cumplimiento del horario, ni un minuto más, ni un minuto menos. Y si llegaba tarde, los castigos y correcciones excedían los límites de la caridad, con gritos e insultos hacia la persona que llegaba tarde. El segundo elemento del modelo Byte para entender cuánto estamos ante un control destructivo, una secta destructiva, es el control de la información. Hassen señala: el acceso a la información brinda a la persona herramientas esenciales para comprender la realidad. La retención o distorsión de la información es una estrategia característica de las sectas destructivas. En las 3 ramas del sodalicio, durante el periodo de formación, se establecían directrices estrictas: qué libros se podían leer, cuáles autores estaban prohibidos, qué música era aceptable, qué periódicos debían evitarse. Además, la información estaba compartimentada. En los grupos grandes, solo los líderes poseían el conocimiento completo, y a los miembros solo se les proporcionaba la información que se consideraba necesaria. Una ex fraterna comenta: mi experiencia con el control de información tiene muchos niveles. Cuando entré a comunidad me enseñaron repetidas veces: tienes que hablarlo todo y ser obedientes. Este hablarlo todo se traducía en una total transparencia de mis acciones, mis motivaciones, mi alma, sin restricciones a mis autoridades. Pero al mismo tiempo, todo se me preguntaba: en privado, durante una llamada por teléfono en el consejo espiritual, o en público en una reunión comunitaria. Pero había un control férreo sobre la comunicación que iba hacia abajo o hacia afuera. Toda comunicación con el exterior era monitoreada y restringida. Visitas a la familia esporádicas y acompañadas. Visitas al médico acompañadas. Por algún tiempo prohibidas de leer el periódico, aunque eso cambió. Ver películas solo aprobadas por los sodalites. Leer, pero solo los libros espirituales permitidos por el fundador. Estudiar con intensidad los libros sodalites, pero poco más. Restricción de información de lo que pasaba en la comunidad. Solo la coordinadora sabía lo que pasaba. Si había algo positivo, alguna noticia buena, se comunicaba a todos, pero nunca nos enterábamos si había algún problema, o si alguna fraterna salía de comunidad, no nos lo decían y nos pedían que no la contactáramos. Nos taladraban con la idea de que no podíamos confiar en nadie externo y que los trapos sucios se lavaban en casa. Eso hacía que no contáramos ningún problema o dificultad a nuestras familias, ya que nos habían hecho cortar relación con cualquier otra amistad que no fuera sodal. En ese sentido, la información era compartimentalizada. En los últimos días hemos escuchado las revelaciones de abuso sexual de fraternas por parte de sodalites, que para mí fue una sorpresa. Ni siquiera yo sabía, porque así eran los secretos dentro de la institución. En los últimos, pero es recién, que hace unas pocas semanas, que las exfraternas se han sentido fuertes suficientes para dar a sus testimonios. Pero lo que nos sorprendió a todas es que una no sabía del caso de las otras. Hicimos un grupo en un chat y todas nos sorprendimos de que una no sabía lo que le había pasado a la otra. Y eso es lo que pasa también con mucha gente del movimiento de Vida Cristiana, que ahora, al tener aún menos información, solo tienen percepciones positivas de su experiencia. Yo creo que este cuadro nos ayuda a entender cómo funciona una secta. O sea, vemos que hay una pirámide, que arriba están los líderes, luego los sublíderes, luego los devotos,
luego los miembros. Y luego hay esos anillos que vendrían a ser el movimiento de vida cristiana, que se llaman los flequillos, los miembros de los flequillos. Entonces, es decir, los MBCistas, que ahora están defendiendo muchas veces al sodalicio por la experiencia positiva que ellos han tenido, pueden dar efectivamente, porque no es que todo en una secta es negativo, o sea, todos somos seres humanos, no hay demonios acá, ¿no? O sea, en todas, incluso en una secta destructiva hay buenas personas, hay elementos positivos, pero para evaluar, cuando quieres evaluar si estás en una secta o no, no se debe evaluar los anillos alrededor de la estructura, sino más bien la pirámide. Y eso creo que es un elemento muy importante para pues, la información que tienen los anillos. O sea, ¿quién de los anillos sabía el manejo del movimiento, sabía los manejos del sodalicio, del dinero? Ninguno. Es decir, la información que tienen los anillos, que en este caso sería el movimiento y todas sus obras, no es completa, porque no vivían en la comunidad 24 horas, porque no estaban bajo la influencia de los líderes. Por lo tanto, si bien han sido indoctrinados, no tienen el nivel de daño y control de los de la pirámide. Para ellos poder hacer una evaluación objetiva necesitan ver la imagen completa, ¿no? No solo la cola del elefante, sino al elefante total. El otro tercer elemento del que habla Hagen es el factor del control del pensamiento. Y uno de los componentes más importantes, pues en una secta destructiva se trata de indoctrinar a los miembros e internalizar la doctrina, y se incorpora un lenguaje propio, manipulando los procesos de pensamiento de las personas. En las sectas totalitarias, la ideología, o sea, la enseñanza, la doctrina, es la verdad. No se pueden presentar dudas. Y se debe evitar contactos con exmiembros o personas críticas a la comunidad. Entonces, por ejemplo, ¿no? María Elena, una exfraterna, recuerda su tiempo de formación. En las fraternas, en la formación, no podíamos cuestionar la vocación. Ese tema no se tocaba porque era sagrado, cero discernimiento. Con respecto al control de las ideas, señala, no podías pensar diferente porque te entraban e inducían a los demás a maltratarte. Este control, además del pensamiento, fue sistematizado. Hacíamos un trabajo personal que eran las famosas falacias o ideas irracionales, donde te enseñaban cómo tenías que pensar, sentir, actuar frente a cada cosa. Y luego de haberlo escrito, tenías que llevarlo al consejo espiritual. Una típica característica del control de pensamiento es el parar de pensar. Y ese dejar de pensar es la manera más directa de hacer cortocircuito con la habilidad de la persona de confrontarse con la realidad. Por lo tanto, como la persona solo puede pensar cosas positivas de la institución y del líder, todo problema que suscita un sentimiento de culpa del miembro individual. Siempre se culpa a sí mismo. Una exfraterna señala, siendo fraterna, sentí que nunca podía pensar por mí misma y tener opiniones propias. Aunque te decían que debías ser crítica y pensar por ti misma, esto solo era aceptado y hasta aplaudido si lo que decías era una reafirmación de lo que dijo el fundador o lo que dice la espiritualidad. Pero si algo que pensaste o dijiste contradecía o cuestionaba algún aspecto sodalite, entonces te tildaban de antisodalite o bruta, por no haber entendido las cosas o no haber llegado a la conclusión adecuada. O se preocupaban por ti, porque esta rebeldía de pensar diferente era signo de que estabas en crisis, o con algo que debías trabajar en tu consejo con alguna dinámica. ¿Cómo podías ser realmente crítica o pensar por ti misma en estas circunstancias? Con esas limitaciones, para mí el mensaje a veces entre líneas era: piensa por ti misma siempre y cuando pienses como nosotros. El último elemento es el control de las emociones. Es el cuarto componente del modelo BITE, donde se trata de manipular el rango de emociones de la persona y sentimientos. Según Hassel, se utiliza particularmente el miedo y la culpa. Asimismo, la lealtad y la devoción son las emociones más respetadas. Los miembros no pueden sentir o expresar emociones negativas solo hacia los de afuera. Les enseñan a nunca sentir sus necesidades, sus deseos, siempre pensar como el grupo, nunca quejarse.
no se puede criticar al grupo, sino a ellas mismas. Una ex sierva comenta, cuando compartía algo emocional algo personal y me emocionaba, siempre me decían que tenía que ser más dura. Así aprendí a guardarme y a no expresar mis emociones, ya fuera de alegría o de tristeza. Así que llegué a una especie de anestesia emocional. Mi conclusión es que un grupo, es decir, si vemos, solo he puesto algunos de los ejemplos, tengo miles de testimonios que tú ves un patrón de conducta que se ha repetido y que ha funcionado en las tres ramas del sodalicio, incluso hasta mujeres que han salido recién en el 2018. Entonces, en todos vemos este control de las cuatro áreas, que es un control que realmente hace a la persona desestructurar su personalidad y que hace a la persona además perder su propia identidad en favor de la institución. Y entonces, mi conclusión es que además de todo, ahora entendiendo el elefante completo, esta desestructuración y manipulación psicológica, espiritual e incluso sexual que ahora hemos también descubierto en las ramas femeninas, todo buscaba fines deshonestos. Control de las personas no puede venir de Dios. Y si algunas personas, obviamente, dentro de la familia espiritual, son buenas, fueron buenas o tuvieron buenas experiencias y sienten un llamado de Dios, todo eso es a pesar del sodalicio, a pesar de la secta destructiva, porque muchos obviamente dicen, pero si yo tengo vocación, si yo me siento llamada, claro que sí, porque dice, como bien dice Hassan, la motivación es buena de la persona cuando entra a un grupo o una secta destructiva. Una secta no puede curarse, desgraciadamente. Yo creo que por justicia a las víctimas y por las víctimas que están adentro, lo mejor sería que se cierre. Creo que la Iglesia en Latinoamérica tiene que estar atenta a estos grupos. Creo que no es el único grupo. Creo que hay muchos grupos con características sectarias destructivas al interno de la Iglesia Católica. Y el daño no es solo el daño del abuso sexual, es el daño de una secta que puede generar la personalidad y las graves consecuencias para toda la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Rocío. Sí. Mientras presentamos al doctor Gonzalo, el doctor Gonzalo Cano Roncagliolo es licenciado en Psicología Educacional y magíster en estudios teóricos en psicoanálisis por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es psicoterapeuta, psicoanalista de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y escritor. Es autor de la novela Sepulcros Blanqueados, de una tesis sobre Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo y de artículos en revistas de psicoanálisis y ponencias en congresos de psicoanálisis dentro y fuera del Perú. Le damos la palabra, doctor Gonzalo. Gracias. A ver, yo no tengo unas diapositivas, sin embargo quiero contextualizar. em, Estoy viendo las diapositivas de Rocío aún, no sé si... Sí, no sé si Rosa nos puede ayudar por allí. Sí, Ahí ya. está, ya, Entonces, gracias. Sí, ya está. Sin embargo, yo sí quiero comentar un par de cosas, ¿no? Escribir la novela, escribir la tesis sobre Marcial Maciel y los Legionarios de Cristo estuvo totalmente, son libros gemelos, en realidad. Es más, aún, si la tesis fue escrita ex profeso, si ustedes sacan el nombre Maciel y ponen el de cualquier fundador, y sacan el nombre Legionarios de Cristo y ponen cualquier institución fundada por alguno de estos personajes, cuadra igual, más allá de los ejemplos, porque una de las curiosidades de estos grupos es que el sistema es semejante siempre. ¿Ok? La psicopatía, dado que soy psicoanalista, tiene la particularidad de seguir ciertas estructuras.
¿ok? Y lo que yo propongo en esta tesis, la novela es una ficción, pero lo que propongo en esta tesis es analizar a estos grupos a partir de cuatro ideas. Existe un líder psicopático que simplemente se atreve a ejecutar su psicopatía, ¿ok? Existe individuos que tienen que lidiar con la angustia de resolver la propia existencia en distintas coordenadas de vida y edades y situaciones que se identifican entre ellos con un grupo que comienza a generarse con una dependencia hacia este líder y eso le permite al líder formar una institución total, uniformizadora, que genera estas pseudo personalidades. Rocío lo ha dicho con otras palabras, pero son pseudo personalidades. Es una personalidad que por el formateo se instala, pero es una personalidad falsa, dependiente, de la que no se puede salir, incluso habiendo desaparecido la institución, la persona sí. Y yo le agrego a eso dos elementos más. El contexto facilitador, en psicoanálisis se conoce como espacios de integridad comprometida. No es curioso que en Latinoamérica y en lugares donde la corrupción está tan extendida haya sido un caldo de cultivo gigantesco. Y por otro lado, el discurso que viene del contexto, pero que es un discurso que sirve como encubrimiento, ¿no? En este caso es el discurso de la Iglesia Católica, pero en realidad cualquier discurso le sirve porque en este grupo el discurso simplemente es un vehículo de información encubridora. Son como lobos rapaces, como ellos mismos alguna vez definieron a otros. En realidad ellos utilizan el discurso como un vehículo para encubrir sus verdaderos motivos. ¿Y cuáles son los verdaderos motivos? El afán de poder, las pulsiones sexuales, los instintos agresivos, todas esas cosas que el psicoanálisis ha investigado. Bueno, dicho eso, a mí, mi trabajo más que teórico, pero no quería dejar de decirlo, eh, es más testimonial. Entonces, les voy a leer un poquito y voy a intentar hacer un psicoanálisis de mi propia vida ahí para ir cayendo desde lo más teológico, he entendido yo también escuchándolas, lo más teológico, sociológico, psicológico, psicoanalítico, personal, aunque hay un montón de testimonios ya avanzados y poder enriquecer desde todos lados esta situación. A ver, como es un texto, no lo voy a compartir porque lo voy a leer yo y creo que es mejor así. Pero bueno, comienzo a leer. Se llama El abuso de la confianza y el uso del engaño. Psicoanálisis de la manipulación sodalite. El gran problema que tiene la fe verdadera, es doble. En primer lugar, que está basada en la confianza, en creerle a un texto o a una profecía o a una persona que las enuncia o escribe, o que trae un texto o una profecía de otro. En segundo lugar, en que depende de la duda. Sin duda, no hay fe. En ese momento, que en términos católicos, se cae. En ese momento, que en términos católicos sería llegar al cielo, se acaba la fe y ya no habría nada que esperar. Por otro lado, el ser humano en términos existenciales está arrojado a la existencia y la tiene que resolver. Así uno crea que exista o no una creación o una vocación, igual la vivencia humana diaria, pasa por la sensación de que uno tiene que resolver su vida. Y eso implica, como fuera, confiar. Desde que el ser humano nace, se enfrenta a la angustia que implica sobrevivir, primero al hambre, a través del llanto y el reclamo de la presencia de la leche materna y del cuidado que un bebé indefenso necesita. Somos seres que naturalmente nos colgamos y como consecuencia de colgarnos aparece la confianza. Quien recibe nuestra necesidad de colgarnos, recibe y cimenta nuestra capacidad de confiar. Lo contrario a esto es morirse de hambre y soledad. No basta la leche, no basta la compañía, son ambas. Los experimentos con monos de Harry Harlow además lo comprueban, ¿no? Se le da un lugar caliente con leche a un monito, pero como no hay vínculo, los monitos igual se mueren a pesar de que tienen alimento, ¿no? Menos mal que no se han hecho esos experimentos con humanos. El crecimiento humano es fundamentalmente la historia del encuentro entre uno mismo y la realidad, entonces. Y la realidad implica a los demás, especialmente, y en el encuentro con los demás, como en todas las especies de la Tierra, aparece la desconfianza, la duda también. El otro es de quién me cuelo, pero también quién me puede hacer daño. Ejemplos de especies cazando a otras sobran.
Siempre es al más débil. Ejemplos del ser humano haciendo daño al otro, al distinto, solo por serlo, sobran también. El ser humano es capaz de cuidar hasta el sacrificio de sí mismo a sus iguales, pero también es capaz de destruir al otro hasta también el sacrificio de sí mismo. Los motivos son varios, desde un enfrentamiento cualquiera hasta que matamos por ideas, dinero, religión, patria, abstracciones, Dios, entre otras cosas. Con esta introducción quiero juntar aquí varias ideas para explicar qué pasa en casos como el sodalicio, del que yo también fui parte, primero como recluta, luego como fanático, para pasar a la duda y al reconocimiento de haber sido una víctima de un engaño. Me van a disculpar la resumida biografía, pero no se puede hacer psicoanálisis sin un caso o un fenómeno a ser analizado. Fui captado a los 19 años en medio de una amplia crisis. Vocacional, no sabía qué estudiar, si psicología o literatura, curiosamente son las dos cosas a las que terminé volviendo. Amorosa, terminaba con una relación y empezaba otra. Familiar, en pleno fragor del proceso de divorcio de mis padres. De amigos, me sentía muy solo porque estaba lejos de mis amigos del colegio y mis nuevos amigos estaban dedicados a la fiesta de todo tipo y a mí eso no me atraía mucho. Intelectual, quería dedicarme a las humanidades, pero no encontraba cuál. Financiera, tenía que pagarme mis estudios. Y nacional, el Perú de los años 90. Además de eso, aún era adolescente, a pesar de poder votar, y los adolescentes andan buscando dos cosas: distinguirse de sus padres para afirmarse a sí mismos y ensayar modelos de adultos para ellos mismos. En esta situación fue que me captaron. No usaré nombres para evitar denuncias hacia mí como andan haciendo ahora. En medio de esta crisis, apareció una persona que vendía una vida sana y responsable y me pareció interesante. Luego me conectó con una persona similar, pero que tenía intereses culturales. Para alguien de 19 años, de la Lima de la que yo venía, ser culto consiste en haber leído 10 libros y acordar de algunas ideas. O, peor aún, decir que los habías leído, porque como nadie lee, no hay cómo comprobar. Ofrecer un sistema de vida distinto al único que me rodeaba en ese momento fue una especie de descanso. Yo quería una vida saludable, yo tenía que trabajar, yo quería ser responsable y salir de la crisis ajena, país, padres, en la que yo estaba inmerso para tener solo la mía. Conocí gente nueva que se vendía como sana, culta y con valores, y que además me daba un espacio para conversar de mis cosas personales de forma semanal. Yo quería terapia de alguna forma. Y no era una persona la que me escuchaba, además eran varios, todos ya expulsados actualmente. Curiosamente, casi que la lista de los expulsados. Con los mayores hablaba de mis problemas. Con mis pares, los otros reclutas, hablábamos de nuestros dilemas existenciales. Además, empecé a emprender cuestiones teológicas que no son poco interesantes. O por lo menos para una mente como la mía, con las preguntas que tenía, era algo nuevo y muy atractivo. Haber estudiado en un colegio religioso no implica aprender nada de teología necesariamente. Igual estar en una universidad católica, que era donde estaba. El espacio que encontré me permitió ser distinto, no solo de mis padres, sino también del común de mis coetáneos. Me sentía distinto. Y mis modelos ahí estaban, los odálites que estaban arreglando la iglesia y que luego cambiarían el mundo para mejor. En esta fantasía no estaba solo lo que ellos declaraban que harían. Habría que sumarles las propias intenciones y deseos que yo asumía que ellos también tenían y que nunca aclararían que no era así. El discurso cristiano, que es muy bueno claramente, era el lenguaje común. En este lugar me sentía acompañado, protegido, con respuestas y con mentores. Mi vida tenía un sentido, existía la vida eterna y podía ser quien era yo realmente, pero diseñado por ellos. Los cuatro miedos existenciales fundamentales estaban resueltos: el miedo a la muerte, el miedo a la soledad, el miedo a la falta de libertad y el miedo a la falta de sentido de la vida. Listo, estaba adentro. Solo tenía que creer en el discurso como leche materna, creerle su amor como amor paterno o materno, confiar en medio de las dudas porque las seguía teniendo. Todo esto funcionaba muy bien hasta que empezó a tener un precio, empezar a comprometerse con la institución, con el riesgo de perder todo eso, la salvación, la compañía, si no avanzaba.
Había que discernir, pero en realidad ellos leían el plan de Dios para mí, que era bien sencillo, ser sodalita. Yo quería casarme y tener hijos. Estoy casado hace 20 años y tengo 4, pero eso era visto como una tentación del demonio. Era mi desorden sexual, que no tenía nada fuera de lo estándar, masturbación interdiaria y una que otra revista de mujeres desnudas. Eso era el problema. Hice un primer compromiso con convicción. Me fui a la casa de formación, me fue muy bien en los estudios ahí, conocí más amigos, salí al final del primer año a hacer apostolado, hice un nuevo compromiso y ahí todo se empezó a complicar porque me puse muy triste mientras lo hacía. Un compromiso además no redactado por mí. Las palabras que decía no eran las que sentía. Quería agarrarle la mano y acompañarme de una mujer, pero eso era tentación del demonio y no me gustaban los hombres. Si me iba para ahí, perdería todo, la vida eterna, la felicidad, todo se me iba. Y regresé a la casa de formación con eso adentro. Entró un nuevo superior, otro expulsado, el más abusivo de la historia, y todo empeoró. Curiosamente yo era su engreído, pero eso no quiere decir que me tratara bien. Me tenía igual que a todos, al terror. Pero a mí me concedía el honor de llevarle café, limpiarle su baño y despertarlo de siesta. Muchos de los que hoy hablan contra mí dicen pues que a mí no me trataron tan mal. Era terrorífico limpiar el baño y despertarlo de siesta. Intentó seducirme 2 veces, no pudo. Me gustan los hombres, como les dije hace un rato. Ni cuenta me di qué era lo que intentaba hacer. Mi mente lo arregló pensando que era una forma de pedir disculpas por lo mucho que me gritaba. Cuento corto, terminé escapándome un buen día, me llevé mi breviario y mi libro del Señor de los Anillos. Trataron de que volviera, yo ya me había matriculado en psicología de nuevo, me iba a arriesgar a agarrarle la mano a una mujer por el resto de mi vida. Después de esto me dieron trabajo en su editorial, pagado, cosa que no hacían normalmente, en su colegio, pagado, cosa que no hacían normalmente, y me ofrecieron trabajo en su universidad, cosa que no acepté. Me pagaban y con eso yo pagaba mis estudios, junto con otros trabajos que tuve a la vez y con la ayuda de algunas personas, hasta que me empecé a enterar de los abusos del primero que me captó. Abusos en plural. Muchas personas que yo quería mucho habían sufrido esto. Fui a pedir explicaciones. Es un caso aislado y no queremos que se haga público para cuidar a las víctimas. Con mi silencio fui cómplice. Seguí trabajando para ellos, pero me fui desencantando. Empecé a leer sobre sectas e hice mi primera teoría de la conspiración, que coincide con la pirámide que ha presentado Rocío. Y si esto era una fachada para un grupo de pervertidos que necesitan un menú del cual escoger para darse sus banquetes sexuales y un grupo más grande para ser fachada, yo no pensaba ni en el poder ni en el dinero en ese momento. Me negué a mí mismo pensar en eso, me califiqué de paranoico, el Papa los había aprobado, no podía ser mi teoría. El resto de la historia ya es conocida. Revelaciones, libros, novelas, testimonios, comisiones, juicios, gente que sabe todo y vive callada y muy bien remunerada, ataques y condenas a los denunciantes, ningún sodalite preso. Hasta la comisión Cicliuna Bartomeu ha sido denunciada. Ahora el modus operandi ha cambiado, pero en el fondo es el mismo, por lo menos de aquellos que han sido acusados y algunos expulsados. No pedir perdón, no reconocer, no dedicarse a atender a las víctimas, no obedecer al Papa, no ser cristianos de verdad. Y encima se lanzan al ataque contra quienes los han evidenciado. Mi historia empezó en 1995 y estamos en el 2024, casi 30 años. Fui víctima no sexual, pero sí de engaño y manipulación psicológica. Perdí tiempo y casi la fe. Solo viví poco menos de 3 años en comunidad, o sea, se ha multiplicado por 10 veces el tiempo. Y sigo en esto. ¿Cómo será la vida de quien no tiene carrera, relación con su familia ni amigos, ha sido abusado repetidamente por varias personas e incluso ha empezado a abusar también? ¿Cómo será la vida del cristiano verdadero dentro del sodalicio, que ha sido engañado, pero no abusado, y que ha vivido su vida entera ahí y para eso? ¿Cómo van a sobrevivir a esta gran mentira? No sé. Para concluir, ¿por qué caemos y seguiremos cayendo los humanos en estos engaños? Aquí retomo lo que dije al inicio, ¿no? Que es algo más existencial. Porque desde que nacemos queremos colgarnos de algo para evitar la angustia.
Fromm le ha llamado el miedo a la libertad, digamos, ¿no? El problema no es querer colgarse, somos mamíferos y nunca dejaremos de serlo incluso si empiezan a producirnos en masa. Porque ser mamífero no es un asunto de mamar, es un asunto de necesitar mamá, función materna, y papá, función paterna. El asunto es cómo nos defendemos desde las instituciones sociales para que estos falsos padres y madres no puedan reinar en la vida de los hijos de otros y destruírselas para alimentarse de ellos como los Morlocks de H. G. Wells. ¿Qué hay que evitar? No hay que evitar colgarnos ni que nuestros hijos se cuelguen. Hay que evitar el uso de la religión o cualquier otro discurso, en realidad, como un vehículo para la perversión y el crimen, que valiéndose de la angustia y los miedos y necesidades psíquicas existenciales universales, abusen del ser humano para alimentarse de él. Quien sale del sodalicio o quien se queda aún ahí, tiene dos formas peligrosas de vivir después de todo esto que viene sucediendo. El que se da cuenta de la naturaleza de la institución puede pensar que es un estúpido y culparse por haber estado ahí, cuando en realidad simplemente lo han engañado. El que se queda va a negar todo lo que realmente es el sodalicio, reduciendo todo a su experiencia personal, como también ha sido mencionado. Yo viví bien, a mí no me hicieron daño, entonces... ¿Y por qué pasa esto? Porque ambos no están dispuestos a aceptar que los han engañado, que han traicionado su necesidad de confianza, su capacidad natural de confiar. Dudar aterra y es mejor culparse a sí mismo o reducir el mundo a la experiencia personal que aguantar las dudas. Lo único real aquí es que nos han engañado y no somos estúpidos ni tenemos la culpa. Y si algo valioso nos queda de esta experiencia es porque somos humanos y porque el cristianismo es más grande que esta estafa. Pero el sodalicio no es cristiano ni remotamente. No fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Fue vomitado por la perversión de esa generación fundacional. Las pruebas abundan y siguen apareciendo. He estado la semana pasada en Arequipa en el Hey Festival, encontrándome con gente que no veía hace 10 años y resulta que hay muchísimas más historias de las que yo ya sabía. El sodalicio es un crimen contra la fe y contra la confianza. Si algo en toda esta historia es obra del demonio, es haber logrado todo lo que logró esta institución, pero como lobos rapaces disfrazados de corderos. Ahí me quedo yo. Muchas gracias, doctor Gonzalo. Un aplauso para los tres, para las dos conferencistas y nuestro conferencista último. Eh, Vamos a pasar, si Rosa nos tiene algunas preguntas ya procesadas, eh, escritas un poco para agilizar. Nos hemos extendido Sí, muy ahí las poco. estoy colocando en el Está chat. bien, bien, bien. Los conferencistas han sido buenos en el tiempo, así que tenemos un tiempito para dar respuestas. Bien, tenemos aquí tenemos una primera pregunta sobre abusos eclesiales y eclesiásticos. Eh, Ocultos no significa abusos eclesiales y eclesiásticos. Ocultados hace una distinción entre, si entiendo bien, entre si oculto no es ocultados, ¿no? Al hablar de abusos eclesiales y eclesiásticos. Leo un poco mientras vamos preparando un poquito la respuesta. 2.2. Solo existen victimadores eclesiales y eclesiásticos ocultados y hay que identificarlos con nombres y apellidos por encima de todo derecho canónico sin demorar. Es creo más un comentario. Número 3 nos dice, en el imaginario religioso peruano, el abuso clerical se prolonga pasivamente a través de un silenciamiento eclesial, eclesiástico y civil como autodefensa de quien ya sabe lo que sucede, pero también como algo normal y como algo escandalosamente más correcto. Bien, eh, podemos un poquito comentar. Algunos son comentarios, otros van más a pedir alguna distinción. Si está claro, Veronique.
Sí, no sé si hay más, sí, sobre los sodalites. Bueno, yo solamente ahí podría comentar sobre el silencio, ¿no? Escribimos un artículo con Ana Mercedes, quien hablará mañana sobre el silencio en el Perú, ¿no? El silencio que se entiende precisamente por este prestigio que tiene la iglesia. Y solamente, quizás esto merece reflexión, ¿por qué en los sodalites, por qué este caso ha salido, ¿no? Y los otros casos no salen. Mal que bien, muchos de los miembros de los sodalites tenían capacidades que no tienen las mujeres que mencioné que han sido abusadas a los 8 años en una situación de precariedad extrema. Había una familia, ustedes tenían una familia, tenían algunos recursos que mucha gente no tiene y se siente aplastada por el prestigio de la iglesia y por ventajas secundarias, ¿no? Eh, Canastas de alimentos, etcétera. Quisiera dejar la palabra a Rocío y Gonzalo para que comenten un poco más. Sí, o sea, yo solo diría que tienes razón, Verónica, porque a veces la opresión o la injusticia tiene varios factores al mismo tiempo, ¿no? En nuestro caso, en mi caso concreto, fue abuso sexual, espiritual, psicológico, pero hay personas que además tienen otros factores que te impiden. O sea, yo trabajo ahora en África y he estado he ido este año a Ghana y he ido este año y el año pasado a Kenia con mujeres religiosas, ¿no? Y entonces ahí ves, por ejemplo, el problema de una opresión, como dices tú, económica, no tienen que comer. O sea, son abusadas por un sacerdote, no tienen que comer y han salido de una condición, no han querido casarse para liberarse de la opresión del machismo del lugar, pero entran a una vida religiosa y encuentran otro tipo de opresión. Y entonces son abusadas y no son creídas y no solo eso, ¿no? O sea, tienen dependencia económica, nadie las escucha, no tienen ningún recurso y se quedan ahí, ¿no? Se quedan es una injusticia, o sea, el abuso sexual, como hablaba un poco Gonzalo de los contextos, o sea, también se propicia en niveles de pobreza, de opresión de la mujer, por ejemplo, en países donde la mujer está muy oprimida, es muy difícil, ¿no? Y, por ejemplo, en situaciones que para mí es una injusticia institucional, lo que tú hablabas, Veronique, de la obediencia, o sea, en instituciones donde es una institución, es como se dice, una injusticia hermenéutica, o sea, la obediencia está mal concebida, porque no vivimos en la Edad Media en una situación jerárquica, o sea, ninguna persona puede representar a Dios, y desgraciadamente los, los documentos eclesiales continúan hablando de que el superior representa a Dios. Si el superior es un malvado, no representa a Dios. O sea, y tan simple como eso. Y no logramos distinguir las dos cosas. Y entonces, para mí, las injusticias institucionales o una hermenéutica de injusticia hace que tú sigas interpretando de manera equivocada y sea un factor, además, para el abuso. Para mí, por ejemplo, en ese sentido, la mujer y las mujeres en la vida religiosa, es una injusticia ya de por sí institucional, que promueve y facilita el abuso de todo tipo. Bien, gracias Sí, a yo Veronique y a Rocío. quisiera complementar un Ujú. poquito lo que ha dicho Rocío con que, a ver, y Veronique, desde mi ciencia, digamos, el trauma es tan fuerte que no es fácil hablar. Eh, Hay que tomar el trauma, yo uso la metáfora del aparato digestivo, ¿no? Hay cosas que toman tiempo en digerir, más tiempo que otras. ¿De qué depende? De la edad del abuso, de la extensión del tiempo de abuso,
de los recursos de la persona mentales y de la potencia del abuso, pero también de los recursos en el entorno. Entonces, una persona como yo o como Rocío, que tenemos familias, conocidos, recursos a dónde salir cuando salimos, tiene sentido que podamos procesarlo, trabajarlo, incluso dedicarnos a investigar qué pasó con nosotros para trabajar en la prevención. Pero alguien como los ejemplos que pone Veronique, indudablemente tiene que agarrar la canasta que el cura reparte, porque está en otro lugar del mundo. ¿No? Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que hay una cuestión también de contexto aquí, que es que, claro, ya en Lima, por qué es el sodalicium de donde ha caído todo esto? Porque, claro, es de hombres, ¿no? Entonces somos hombres los que hemos salido y los hombres tenemos más poder de hablar que las mujeres y somos más escuchados. Incluso podemos contrastar. Yo creo que hay cuatro grandes o cinco grandes malos en la historia del Perú que atacaron a todas, por lo menos en el último siglo, a todas las estratos sociales, ¿no? Sodalicium al nivel socioeconómico A, Fujimori y Alan García al nivel socioeconómico de la clase media la destruyeron y la corrompieron, y luego Ismael Guzmán, entre los cuales además se puede hacer paralelos como mesiánicos, fanáticos, perversos, criminales, ¿no? Y Abimael Guzmán en la clase pobre y lo rural. Todos se dedicaron a destruir a aquellos que iban a liberar. Es curioso, ¿no? Porque el discurso liberador va directamente contra sus prosélitos. O sea, el discurso es una cosa y la conducta, el acto que se hace es toda la contraria. Este, pero bueno, ya me salía a otros contextos, pero son otros discursos también fanáticos, porque aquí hay otro tema que está saliendo por ahí en las preguntas, ¿no? Fanatismo y fundamentalismo. Bueno, yo veo el fanatismo como un asunto más mental e individual que se replica en un fundamentalismo que es un asunto más cultural. Pero bueno, ya, esas son explicaciones psicológicas que las pueden buscar en otros documentos. Bien, muchas gracias a los tres. Y creo que aquí hay una pregunta más específica para Gonzalo. ¿Cómo se vincula la pulsión de poder con las conductas abusivas de Maciel? Eh, bueno, a ver, si nos ponemos teóricos, la pulsión de poder es una pulsión, digamos, en la teoría psicoanalítica freudiana clásica, porque hay cinco teorías, cinco herejías, cinco sectas psicoanalíticas al interior de la gran secta psicoanalítica, digamos. Este, la pulsión de poder es una pulsión que tiene que ver con la necesidad de aprender, dominar, transformar, controlar, aprender a hablar, el uso del cuerpo, ¿ok? Pero que surge secundaria, produce placer y surge secundariamente a la pulsión sexual, digamos, en el sentido amplio de ella, no solamente en el sentido genital con que normalmente se identifica el psicoanálisis, sino la experiencia de placer. Aprender da placer, transformar una pelota de arcilla en un muñeco da placer. Y en esa línea, apoderarse de personas que a uno lo obedezcan, y la obediencia es un tema muy importante, indudablemente genera placer. Tener dinero, bueno, las tres concupiscencias de la teología, ¿no? Placer, tener y poder, digamos. Al final, curiosamente, ese es el discurso inverso de estos grandes santos, ¿no? Son todo lo contrario a lo que dicen ser, para volver sobre lo anterior. El caso de Maciel, el caso de Caradima y el caso de Figari son es más, cuando entrábamos a San Bartolo, el primer texto que leíamos era de Maciel, la formación como autoformación. Y, y si uno cruza data política, Angelo Sodano, secretario de Estado Vaticano durante Juan Pablo II, está en los tres, ¿no? Entonces, se puede entender que la iglesia de Juan Pablo II traumatizado los dominios comunistas en Polonia, puede haberle dado luz verde a gente que se oponía al comunismo, pero creo que se excedió un poquito, digamos, podemos decir, con cierta libertad. Bien, muchas gracias. Aquí nos refieren también a lo que dijo Rocío y Gonzalo sobre el sodalicio como secta y nos preguntan cómo funcionaba el sistema sodalicio en forma de secta, qué ingredientes son fundamentales para hablar de secta y cómo facilitó el sistema de Perú a que nazca el sodalicio como secta en Perú.
no sé quién de los dos, quizás Bueno, Rocío. dijimos que en la conferencia hablamos de la definición de secta, pero yo sí diría el modelo del comportamiento BAI, que a mí me parece interesantísimo, es el control del comportamiento, el control de la información, el control de los pensamientos y de las emociones, y que suele ser, además, cuando hablamos de una secta, suele ser de un grupo totalitario, jerarquizado, con fines deshonestos, o sea, con fines ya sea intereses políticos o religiosos o económicos para manipular a las personas para estos fines. ¿Por qué? Yo creo, ¿por qué surgió el contexto histórico, sociológico? Se entiende, ¿no? Porque desgraciadamente en un país como el Perú, eh, corrupto, como decía Gonzalo, era propicio que nazca una sociedad con estos fines deshonestos. Pero además de eso, con un poco lo que hablaba Veronique, o sea, el gran privilegio de la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces todos los que empezaron el sodalicio eran personas católicas del estrato social alto, por lo tanto que tenían poder y relaciones familiares muy importantes, influencias en la sociedad peruana. Entonces túnez, que tenían además de poder económico, tenían poder político por las influencias que tenían, más inteligentemente hacerlo al interior de la iglesia. Una iglesia además que estaba casada, porque desgraciadamente en el Perú la iglesia ha estado casada con el Estado, ha estado casada con los gobiernos de turno y se han ayudado mutuamente, ¿no? Entonces, y protegido y encubierto mutuamente, ¿no? Vemos que muchas de las denuncias que nosotros llevamos donde Cipriani, pues las escondió Cipriani. Entonces, ahí vemos que los poderes también eclesiásticos estaban coludidos con los poderes del gobierno, porque ahí vemos, por ejemplo, cómo persiguen a los periodistas, inventando acusaciones contra Pedro Salinas y Paolo Ugaz, y funcionan. O sea, a Paolo Ugaz le quitaron las comunicaciones, a Pedro Salinas ahora está teniendo que defenderse. Entonces, es una locura. O sea, en el Perú todo funciona al revés. Le digo sinceramente, o sea, es terrible. Cuando uno no vive ahí, es terrible la corrupción en el que todo está al revés. O sea, se hace justicia a los buenos, a los que están defendiendo y denunciando y haciendo el bien a las víctimas, y no se hace justicia a los que han cometido crímenes terribles, ¿no? Bien. Por aquí también nos ponen comentarios, creo que aludiendo un poquito a lo que decían los conferencistas. Ahora, Igari decía, perdón, sí, quisiera aportar algo más, porque por ahí supuesto. estaban, disculpen, estaban hablando de fundamentalismo en los comentarios y finalmente la pregunta que me parece muy importante, ¿cómo se puede evitar formar a las personas para que tengan algunos eh, anticuerpos que entiendan que pueden caer en sectas? Obviamente el psicoanalista nos va a decir que hay momentos de vulnerabilidad en la vida en que todos podemos caer en estas situaciones, en fin, pero creo que ahí al nivel teológico hay una Sí. formación que es muy importante, que hay que presentar otra imagen de Dios, por ahí iba, y también lograr entender otra forma de relacionarse con la fe, ¿no? Esto me parece salir de este fundamentalismo de ahí está la verdad, una verdad cuadrada que forma una totalidad y que uno posee y en vez de ir a una fe dinámica, ¿no? Que Sí, cuestiona todo, una fe que incorpora las dudas y que no se queda satisfecha. Yo creo que es cuando uno logra entrar en este dinamismo, ahí puede ser muy positivo. hay una teoría, Sí, mira, Verónica, Veronique, quiero... Ay, perdón. perdón. Dale, dale, Rocío. No, lo que me parece importantísimo lo que dices, Veronique, porque alguien ponía en uno de los comentarios, cuando somos críticos, nos acusan de que no tenemos caridad o que tenemos que perdonar. Es decir, el problema también está en muchas doctrinas católicas y cristianas
que se utilizan como herramientas para silenciar a las víctimas y para no cuestionar nada. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una revisión también de las doctrinas. Por ejemplo, la doctrina del perdón. Cuando yo denuncié aquí a un sacerdote, otro sacerdote me dijo, Rocío, tú no les puedes decir a las víctimas que pidan justicia, sino que perdonen. O sea, tenemos una doctrina del perdón tremendamente perniciosa y peligrosa, ¿no? Porque el perdón no es para silenciar, el perdón es algo personal que no puedes demandar. O, por ejemplo, la doctrina del sacrificio, otra doctrina que también, o sea, una alumna mía en México, una mujer adulta, le pegaba al marido, va a confesarse, el cura le dice, tienes que cargar tu cruz, soportarlo, porque es tu sacrificio a Dios. Con esa doctrina de sacrificio, o sea, Jesucristo o sea, mistificamos el sufrimiento y el sacrificio. Y creo que y nos ha Dios de los apostado males saca bienes, nos dice. o saca, Dios de los males saca bien. No, no, Dios no es malo, Dios no quiere sufrimientos, Dios no quiere sacrificios. Jesús no escogió, lo mataron y él libremente lo dio, pero fueron los malos que no lo quisieron y su sacrificio fue y su sufrimiento fue porque él defendió a los pobres o defendió a los vulnerables o a los pecadores. Entonces, muchas doctrinas están de verdad, o por ejemplo la situación de la mujer. O sea, la mujer en la iglesia, calladita, obediente al marido, y hasta el día de hoy, o sea, nos siguen sacando las lecturas de San Pablo, mujeres, sométanse a los maridos. O sea, perdón, o sea, ya no los pongan en los leccionarios, pero ¿quién hace los leccionarios? Los hombres. Entonces tenemos una iglesia totalmente machista, con voces de hombres, que para mí es una violencia institucional contra la mujer, que eso facilita el abuso. Y perdona, hablan de los abusos, pero no hablamos del abuso institucional de la misma iglesia. Entonces, para mí es un problema ahí muy, muy serio. Sí, yo quiero agregar dos ideas. Una relacionada con lo que dijo Veronique sobre la formación, revisar la teoría, y otro sobre el abuso de la misma iglesia, por el que voy a comenzar. En el Sodalicio nos repetían, lo he repetido el martes, Paola que está por acá lo escuchó, Gaudium et Spes 22, la iglesia es experta en humanidad. ¿Ok? Marcial Maciel comenzado a ser acusado en los inicios de los 50 y la licencia sacerdotal se retira en el 2008. Entonces eso significa que hay personas que han denunciado más de 50 años. ¿Cuánto dura una vida humana? Poquito más que eso, ¿no? Entonces, el expertise en humanidad pareciera ser que es esperar a que se mueran para que se queden callados, no necesariamente en arreglarlo rápido porque la vida es corta. Y por otro lado, con respecto a la formación, eso es un lado hay que revisar efectivamente los conceptos, pero yo sí quiero desde mi ciencia aclarar o aportar, completar que dentro de nosotros, ligado a esta necesidad de colgar, existe en potencia la posibilidad de ser fanáticos, pero es una necesidad, no es una necesidad de ser fanáticos, sino es la necesidad de adaptarnos, de sobrevivir, que se puede colgar de un discurso fanático o un discurso de estos tipos y por lo tanto comenzar a gestarse una mente fanática. ¿Qué es una mente fanática? Es una mente muy parecida a la mente autista, con el perdón de los autistas, pero los uso como metáfora nada más, en que todo se trata de dos o tres ideas básicas para defendernos del afuera con el que no nos queremos comunicar. Entonces, es un lugar donde no entran ideas, si entran, no se aparean, y es más, son destruidas, que es casi lo mismo que sucede con los que no pertenecen a la secta, ¿no? O los metemos y los transformamos en nuestra idea, o son unos malditos comunistas, desgraciados, herejes, etcétera. Ok, ahí me quedo. Bien, muchísimas gracias. Tenemos varios comentarios en el chat. Piden algunas recomendaciones, por ejemplo, dónde puede ir un abusado, a dónde dirigirse. Nos piden también cómo leer un poco lo que Gonzalo presentó, pero desde el contexto de los legionarios de Cristo. Eh, Lamentamos un poquito no poder responder a todo. Eh, entonces vamos a intentar quedarnos con esta pregunta. eh, ¿Cómo es que se llega al fanatismo de los sodalites? Eh,
dice que tenían un fanatismo increíble, capaz de defenderlo con un ímpetu increíble. Insiste en ello, ¿no? ¿Cómo entender esta situación? Eh, Yo creo que los odálites más que fanáticos son criminales. Si vamos a hablar de fanatismos, podemos hablar de el califato, transforman y destruyen monumentos. O sea, una de las definiciones del fanatismo es la destrucción de monumentos, identidades antiguas. Ellos quieren volver al siglo X, incluso Sendero es más fanático, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que el sodalicismo es, sobre todo, si bien a ver, hay grados de fanatismos. Un vegano que le tira sopa a un cuadro es un fanático, pero finalmente no mata a nadie. Y en el otro extremo tenemos estos asesinos en masa. Un hippie que se retira a vivir al bosque y a vivir de comer frutos secos, bueno, frutos secos no, porque hay que secar, bueno, sí, y de la pesca, es un fanático, pero no es un fanático criminal ni es un fanatismo nocivo. Una persona que se dedica a hacer triatlón tiene un fanatismo por el deporte, pero no pasa nada, digamos, ¿no? El asunto cuando hay fanatismo criminal, ahora, yo creo que el sodalicismo es fundamentalmente criminal antes que fanático. Aunque también el discurso que le sirve de vehículo es fanático y la forma mental de funcionar del grupo es fanático, porque además sí existe, a mi juicio, una intersección entre perversión, crimen, fanatismo. En algunos casos está todo. Creo que en el sodalicismo sí podemos encontrar todo. En Maciel también, Caradima también, y en otros lados también, probablemente. Para dejar a Rocío cerrar, ya tenemos que terminar. Yo quisiera ahí regresar a lo que he presentado y hablar de manipulación de Biblia, ¿no? Estábamos hablando de fanatismo, de fundamentalismo. Ahí está manipulación de la Biblia, manipulación de ciertas doctrinas como sobre el sufrimiento. Esto justifica la violencia, ¿no? La violencia, Dios, se usan capítulos en que se ven a Dios castigar y usar violencia para promover el bien. Toda esta manipulación es fundamental porque permite asimilar al grupo a algo divino. Y creo que por ahí también ayuda a salir, digamos, da pistas para no caer en estas sectas, en estos grupos, que es entender de otra manera la Biblia, la doctrina, en fin. Por este lado, desde la teología, creo que tenemos una misión justamente en relación a estos abusos, ayudar a luchar contra los abusos desde la teología. Ahora, muchas gracias a todos, muchas gracias por las preguntas, no podemos responder a todos. Muchas gracias por el entusiasmo desde los participantes, nosotros y los que nos están escuchando. Y dejo la palabra a Rocío para decirnos lo último. No, simplemente agradecer de verdad la presencia de todos. Ha sido muy enriquecedor, además, este diálogo muy bueno. Gracias de verdad por conectarse y para que sigamos, que significa que uno no se siente solo en esta lucha, ¿no? O sea, es una lucha dura, difícil, hay mucho mal en nuestra misma iglesia y hay que trabajar para que esto no vuelva a pasar y no pase, no siga pasando. Entonces, simplemente agradecerles a todos su presencia aquí. Bien, muchas gracias a Rocío, a Veronique y a Gonzalo. Para ir cerrando, solamente voy a resaltar algunas ideas que han salido de las propias presentaciones. Es importante estar atentos ante la omnipresencia de los abusos eclesiales, la omnipresencia también de las sectas, que nos decían está en todos los sectores, no solo en las iglesias o en las religiones, pero también estar atentos, y para eso es importante hacer procesos de formación, como por ejemplo el uso de las imágenes de Dios, las imágenes que se tienen de Dios y cómo éstas se relacionan
desde el poder de la autoridad que se da, por ejemplo, al clero o a otras instancias de líderes, de liderazgos dentro de la iglesia, ¿no? Uno de ellos muy fuerte, el clericalismo, ese clericalismo del que hablaba el Papa, permite todas estas situaciones o todos estos males que existen y que están saliendo en nuestra iglesia, ¿no? La sacralización del credo, por supuesto, que impide ver lo ético, y la manipulación de Dios para defenderse falsamente ante el delito, prácticamente, ¿no? Otro elemento clave es estar atentos al sexismo, que sigue catalogando o estigmatizando a la mujer como la culpable de, y ante un abuso, la mujer es la culpable y se le acusa preguntándole qué es lo que tú has hecho para que esto se dé. También nos proponían pensar en la sinodalidad como una forma también de intentar gestionar cambios frente a estas situaciones, pero eh, se resaltaba no de cualquier modo la sinodalidad, ¿no? Sino esa sinodalidad que más que una cuestión de moda, que no se quiere que sea moda, sea un compromiso, un estilo de vida que ayuda a repensar el clericalismo, como puede ayudar a repensar eh, el hecho de reimaginar lo divino desde nuestras experiencias. También quiero resaltar el hecho de el estar atentos a las sectas y ser conscientes de que una secta no puede ser curada y que por lo tanto hay que trabajar para desvelarlas y no invisibilizarlas en función de una eliminación o desarticulación de ello, ¿no? También resalto como importante las experiencias que dos de nuestros conferencistas han tenido y que ayudan a desde sus situaciones a comprender estas realidades. Y en este sentido, la importancia de la denuncia, de la visibilización, porque lo que no se ve y no se dice prácticamente parece no existir y eso oculta mucho más de todas estas situaciones. Bien, damos las gracias una vez más a nuestros ponentes, a ICALA, a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Damos las gracias a todos y a todas las participantes y les invitamos para el día de mañana. Tenemos viernes 15 de noviembre, iniciamos también a recepcionar, a dar acceso a la sala Zoom a las 6 de la tarde y mañana tenemos otros temas también súper interesantes con Ana Lourdes Suárez, Ana Mercedes Caro y Juan Bautista Dua, y unas conclusiones con Joaquín Hudson, que nos acompañará junto con Carlos Picone, quien moderará. Entonces, les esperamos mañana con mucho gusto y nos despedimos. Buenas noches.